en el material 14 vimos el nivel crítico, y la verdad que el material 14 está muy unido con el 15, con el que vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces, aquí yo les di el vocabulario, que no había mucho, este texto no era difícil, y pusimos en la número 1. Ya, pues los que hicieron la tarea. Niñas, ¿por qué son tan inseguras? Contéstenme, ¿qué pusieron? La D. La D. ¿La D? No, la D. Pucha. ¿Sabes qué está mal en la D? Que diga una hipótesis. Toma como significado de hipótesis una suposición o teoría. Y lo otro que está malo, que en el tercero no contradice nada. Contradecir es refutar. Y no refuta absolutamente nada. Por eso está mala la D. ¿Ya? ¿Alguna otra opción los que hicieron la tarea? Es súper entretenido revisar una tarea con casi nadie del curso. La B. Muy bien. ¿Por qué la B es la correcta? Porque plantea el planteamiento central del texto. ¿Este texto de qué se trataba principalmente? De la tendencia a unirse de la especie humana, ¿cierto? De la tendencia a la fusión, a la unión. Y de ahí lo que hace el tercer párrafo es que corrobora lo que dijo antes. Corroborar, acuérdense que es confirmar. Y ahí también habla un poco de que las fusiones no siempre duran, ¿ya? Entonces, esta es una preguntita de relacionar. Leo el segundo párrafo, lo entiendo, lo analizo, lo sintetizo, leo el tercero lo mismo y de ahí hago la relación correcta. ¿Ya? 1, va. Nos vamos con las 2. Bélicos, por si acaso, a lo mejor alguien lo tuvo que buscar en el diccionario, bélico es relativo a la guerra. ¿Ya? Dice, con respecto a los conflictos bélicos, ¿qué es correcto afirmar? Bélico relativo a la guerra. ¿Qué pusimos en la 2? Ahí también puse la D. ¿Puso? La D. Ahora sí que está bien. Muy bien. Muy bien. ¿Sabes por qué? Mira, fíjate. Dice, es correcto afirmar, vinculan a los países a partir de la desconfianza y la inseguridad. ¿Por qué? Porque ahí en el párrafito 4 dice que ellos siempre tienen que estar atentos a los otros, ¿ya? Porque incluso en algún momento los otros pueden ser sus enemigos. Entonces, esto de estar atento a lo que hace el otro, para dónde va, para dónde, etcétera, eso es un vínculo que es a partir de la desconfianza, porque no se conocen bien, entonces siempre van a estar desconfiando o con inseguridad con respecto a lo que hace el otro. Por eso tienen que estar atentos a ellos, ¿ya? Nos vamos a la 3. ¿Qué pusimos acá? Fíjate que aquí me piden que yo infiera. La E. No lo dice directamente, pero lo puedo sacar. No es la E. ¿Sabes qué está malo en la E? Mira, fíjate, dice, los seres humanos solo se fusionan, solo se unen ante la presencia de situaciones que pongan en peligro su existencia. No, po. Sería imposible, o sea, todos seríamos seres aislados, salvo que nos pase algo grave o algo... Y ahí nos unimos a otro. Entonces, no necesariamente establecemos vínculos o nos unimos por distintos motivos. En la E está malo que diga solo. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la única que se puede inferir? La A. No. ¿Podría ser la D? ¿Tampoco podría ser la B? La D. Tampoco. Oh, me queda una nomás, pues me queda la C. Ya, miren, ¿qué está malo en la... Espérate, en la A? Que la A podría ser una que podría... Mira, literalmente dice ahí... esto no sale aquí, pero yo te la voy a leer. Dice... está en el párrafo 4, la homogeneizar, dice que homogeneizan las prácticas. En la A está malo que diga rasgos. ¿Ya? Homogeneizar es que se hace una armonía o que son elementos iguales, pero son las prácticas las que se hacen homogéneas, no los rasgos, por eso está mala la A. Ahora, ¿de dónde infiero? Porque esto había que inferirlo. ¿De dónde saco la C?
del comportamiento humano responde a lo que su naturaleza biológica le permite, de donde dice que tenemos la tendencia a unirnos. De ahí yo lo saco. Esa es una parte de nuestra naturaleza, de nuestra esencia. Somos seres sociales, nos unimos, nos fusionamos con otros. ¿Ya? Vamos a la 4. ¿Cuál es la 4? Niños, ¿están ahí? Sí. Contéstenme la 4. La Por supuesto, y con confianza. ¿Qué significa inherente? propia. Muy bien. Una característica propia y particular de la especie humana, de eso se trata. Fundamentalmente, fíjate que esto es una pregunta de síntesis global. Ya, fundamentalmente, lo más importante que trata el texto es esta característica propia de nosotros, que es la unión, la fusión, porque somos seres sociales totalmente. 4 arcos. ¿Y la última? ¿Qué pusimos acá? Yo no sé la E, pero ya no estoy segura. Muy bien. Elefante. ¿Ya? Fíjate que esto igual a algunos les costó. La suposición cinematográfica que hace alusión al final del texto tiene por finalidad. ¿Qué significa analógicamente? Analogía es una semejanza. Entonces lo que hace es que representa esta semejanza, ¿cierto? Está comparando dos elementos, por eso menciona ahí el aspecto cinematográfico, ¿cierto? Esta analogía que tenemos, ¿cierto? El interés por los otros, ¿ya? Esta semejanza sobre el interés por los otros. Fíjate lo que dice al final del texto. Dice, por cada película americana sobre Taiwán, probablemente haya 50 sobre Vietnam. ¿Ya? Entonces ahí está, hace esta analogía, esta semejanza, este interés que hay por el otro constantemente. ¿Quién tuvo 5 buenas? ¿Nadie? ¿Una mala? Yo, profe. ¿Ya? 2 malas. Ya. ¿Les costó ese texto? No era un texto tan difícil, creo. Pero igual algunos les costó un poquito. Ya, me voy a salir de acá para ahora mostrarles a lo que vamos hoy. Entonces, hoy día nos corresponde esta guía, fíjense bien, es el material 15, ¿ya? La guía 15 es nuestra última guía de comprensión de lectura, súper importante porque vamos a ver la última dimensión. Lo último que nos queda es la guía de comprensión de lectura número 8. Con esto terminamos comprensión de lectura en materia, después obviamente que vamos a seguir practicando. Pero esta sería nuestra última guía y esta guía está muy unida y enlazada con la guía 14, ¿ya? La 14 era el nivel crítico y esta es la última dimensión, que es evaluar. Y obviamente cuando yo critico algo, yo estoy evaluando, estoy juzgando, estoy dando juicios de valor, ¿ya? Y en el librito, esto corresponde, acá tengo el libro, exactamente a la página 109 y 110, ¿ya? El material 15 corresponde al capítulo 5, ¿cierto? Y obviamente que es la dimensión tercera, evaluar, reflexionar, eso es lo que vamos a ver. Es página 109 y un poquitito de la página 110, la parte superior nomás porque de ahí empieza otro tema, ¿ya? Entonces en el librito, el material 15 corresponde a la página 109 y 110 del capítulo 5. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Alguna duda, algo? Nadie se me va antes que termine la clase porque tengo que darle harta información al final, ¿ya? Así que no se me estén yendo antes. ¿Ya? ¿Ninguna duda, nada? No, profe. La profe. Ya, vamos a ir entonces inmediatamente a nuestro pan. Acuérdense que cualquier duda, cualquier cosa me interrumpen y me preguntan, ¿ya?
vamos a ver un poquito de teoría y de ahí vamos a practicar con la idea. Entonces, nos faltaba solamente la tercera dimensión, que es evaluar, reflexionar, para finiquitar nuestra materia de comprensión de lectura con la comprensión de lectura número 8. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los objetivos de este material 15? Es que nosotros conozcamos esta tercera dimensión, que mide ahora la prueba de transición que tenemos ahora, y la habilidad que se da en esta tercera dimensión. Nosotros ya vimos la primera dimensión, que era rastrear, localizar, donde solamente había una habilidad, que era identificar. Después vimos la segunda dimensión, que era relacionar e interpretar, donde yo le dije que yo creo que es la dimensión más complicada porque ahí hay 4 habilidades que son, a ustedes les cuestan harto: relacionar, sintetizar, inferir e interpretar. Además que esa podría ser un poquito más complicada porque ahí hay información explícita e implícita. Y ahora nos corresponde ver la tercera dimensión, que es evaluar, reflexionar, donde solamente tenemos la habilidad de evaluar, ¿ya? Ahora, este año acuérdense que son 6 las dimensiones que da, 6 las habilidades que da el DEUDE para esta nueva prueba de transición. Hasta el año pasado en la PSU eran 12 las habilidades, pero la verdad es que son las mismas. Lo que pasa es que hasta el año pasado como que las mezclaba. Analizar, interpretar, sintetizar, interpretar, etc. Pero ahora después solamente 6, ¿ya? Un alcance en full ejercicios, ¿ya? Todo dice comprensión de lectura, competencia 1, competencia 2, competencia 3. Competencia es lo mismo que dimensión. Lo que pasa es que no alcanzaron a cambiarlo en los dedos, ya, por todo esto que se dijo tan tarde, la prueba y todo eso. Entonces, lo que dice en full ejercicio, cuando dice competencia se refiere a la dimensión. Entonces, si hay ejercicios, dice de la competencia 1, son ejercicios de la dimensión 1, de la dimensión 2 y la dimensión 3. Corresponde por si acaso. El año pasado era competencia, ahora son dimensiones, ¿ya? Dada esa aclaración, vamos a la materia. ¿Qué significa evaluar, reflexionar? Que es nuestra última dimensión que tenemos que ver. Es la capacidad, como dice ahí, que tenemos nosotros, una vez entendido el texto, una vez analizado, donde yo puedo sacar conclusiones, etc., yo puedo establecer relaciones críticas. Siempre que salga la palabra crítica, es que yo voy a juzgar algo, que yo voy a dar un juicio de valor, que yo voy a dar una opinión personal. ¿Se acuerdan que en la guía pasada veíamos que podíamos evaluar la información del texto a nivel crítico, el contenido del texto, pero también podíamos evaluar el aspecto formal del texto? Ya, eso aquí lo vamos a seguir haciendo. Hoy en día el tema lo pregunta mucho, entonces hay que practicarlo harto. Y aquí también nos encontramos, ¿cierto?, con que la habilidad medida acá, la principal, es evaluar. Y como dice ahí, cuando yo evalúo algo, yo me formo un juicio valorativo, un juicio personal, un juicio de valor, ya sea con respecto a la información del texto o con respecto al aspecto formal, a la forma como fue escrito el texto, el tipo de redacción, el estilo del emisor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo debo tratar, cierto, de utilizar esta estrategia, esta forma de evaluar, reflexionar? Primero, la lectura reflexiva. Se supone que yo leí el texto completo, lo entendí, lo analicé, saqué conclusiones, hice una síntesis, identifiqué el tenor del texto, el tono, el propósito que tiene, etcétera, etcétera. Yo ya hice todo eso. Entonces, después que ya hice todo esto, puedo, desde un apartado un poquito más reflexivo, sacar ciertas conclusiones. A veces uno eso lo hace así, sin darse cuenta. Uno le termina un texto y dice, sí, me gustó. Uno lo piensa cuando anda hablando solo, ¿cierto? Sí, está bueno, me gustó, no me gustó. Generalmente cuando a uno no le gusta un texto, que uno puede optar, por si obligación estoy frita, ¿cierto? Pero cuando uno puede dejar de leer un texto porque lo está leyendo por gusto nomás, cuando a uno no le gusta algo, generalmente tira la esponja algo antes y no lo termina nomás, ¿ya? En cambio, uno ahí puede sacar ciertas conclusiones. Como segundo paso, yo voy a valorar críticamente lo que leí. O sea, ya voy a dar un juicio de valor. A eso se refiere. Y aquí específicamente puedo evaluar todos los recursos que usó el emisor. A esto yo les decía. Si el lenguaje connotativo, a lo mejor un texto más de opinión. Si es un texto científico, puedo haber usado el lenguaje más denotativo. El punto de vista que tiene
el registro de habla, si es formal, si es informal, a lo mejor si es un texto de opinión hay mucha ironía, etc. Ahí yo estoy valorando críticamente lo que leí. Como tercer paso, ¿cierto? Yo voy a valorar la pertinencia de los juicios presentes en la alternativa. Fíjate que pertinencia significa correspondencia. O sea, yo tengo que valorar que correspondan, ¿cierto?, a lo que dice el texto en cada alternativa. Hay que tener cuidado porque es muy, muy común que cuando el DEMRE especialmente usa textos argumentativos donde hay mucha opinión, de repente los distractores colocan lo que opina todo el mundo, o también lo políticamente correcto, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Pero hay que fijarse la opinión del emisor del texto, porque como dice ahí, yo tengo que contestar según lo que plantea el texto y lo que dice el texto. Esta no es una pregunta de opiniones personales, ¿ya?, sino que yo me tengo que basar en lo que está planteando el texto. Por eso hay que tener cuidado con esos distractores, que a veces uno sin darse cuenta los marca inmediatamente, porque claro, es como lo políticamente correcto, pero puede que el emisor del texto tenga otra visión, otra perspectiva totalmente distinta al común de la gente. Entonces hay que tener cuidado. Y el último paso es cuando yo evalúo, ¿cierto? Evalúo totalmente las opciones que tengo. Y ahí, como dice, voy a considerar la alternativa que presenta una validación válida según lo que dice el texto. Insisto, todo lo que ustedes escojan tiene que ser según lo que dice el texto. No lo que decimos todos o no lo políticamente correcto, no. Porque puede que la opinión del emisor del texto sea distinta a toda la que tenemos todo el resto. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Niños? No, profe. ¿Nada? Ya. Ahora vamos a ver ejemplos de este tipo de preguntas de evaluar en esta dimensión. Esto es súper importante, yo se lo voy a seguir repitiendo, porque es importante que yo entienda lo que me preguntan. Si yo entiendo lo que me preguntan, lo más seguro es que conteste bien. Y esto le sirve para todas las pruebas. Por ejemplo, si en una prueba les sale una palabra que no conocen y no tienen idea, lo más seguro es que se equivoquen y no contesten bien. Por eso es tan importante que yo entienda hacia dónde va la pregunta. Fíjense en el primer ejemplo. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta el concepto valorativo predominante en el fragmento leído? Y yo puedo sacar algunas conclusiones. Si me dicen concepto valorativo, yo tengo que estimar, seguramente ahí hay un concepto estimativo de algo. Predominante, eso también es importante, acuérdense de subrayar lo importante en una pregunta, porque si dice predominante, significa que hay varios conceptos valorativos, pero yo tengo que buscar el que el emisor le da más importancia en ese fragmento, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, porque puede que las alternativas salgan varios conceptos valorativos, pero uno va a ser más importante que el resto, ¿ya? Predominante, es importante, ahí no me dicen cuál, sino que van a haber varios, pero uno es más importante que el otro. Segundo ejemplo, en el fragmento anterior, ¿qué prejuicio cultural subyace a la consideración de la mujer? Aquí hay varias palabras importantes. Prejuicio. Prejuicio, ustedes saben que es una opinión previa, ¿cierto? Casi siempre desfavorable acerca de algo que no conocemos muy bien. Esos son los prejuicios. Opiniones previas, casi siempre desfavorables acerca de algo que no conocemos bien. La palabra subyacer significa algo que está oculto tras otra cosa. Entonces, ¿qué prejuicio cultural subyace con respecto a la mujer? O sea, hay prejuicios culturales que son ahí a la vista y paciencia de todo el mundo, pero hay otro que puede subyacer. Seguramente en el texto habla de este tema, ¿ya? Y a lo mejor el texto dice el prejuicio cultural de que la mujer no debe trabajar porque descuida a los hijos y tiene que estar ahí en su casa haciéndolo todo, etc. ¿Captan? Siguiente ejemplo. En el último párrafo del fragmento leído, el emisor valora principalmente, nuevamente, fíjense, si dice principalmente hay que tener cuidado, porque lo más seguro es que la alternativa, en ese último párrafo, valore muchas cosas. Entonces, seguramente me las van a colocar todas, pero yo tengo que ver cuál es la principal que valora el emisor del texto, a cuál le da más estimación. Y la última preguntita, que también puede ser muy común,
La perspectiva discursiva dominante asumida por el emisor en el fragmento anterior respecto a la televisión es, ya, seguramente ahí el tema es la televisión, y si me pide perspectiva, ¿qué me está pidiendo? El punto de vista que domina y que asume el emisor. La mirada discursiva que domina, asumida por el emisor, etc. Entonces, eso es lo que yo tengo que evaluar ahí. Su mirada, su punto de vista, su perspectiva. ¿Ya? ¿Alguna duda? Niños. No, profe. No, escucho más los cacerolazos que ustedes que me digan que sí o que no. ¿Ninguna duda? Ninguna duda. Ah, ya. Porque yo aquí tengo cacerolazos, no sé si ustedes en su casa tienen cacerolazos y así. Ya, entonces, si no hay duda, vamos a ejercitar, a ver si me entendieron bien o no. Entonces, lo primero que sale en la guía, vamos a empezar con los ejercicios de interpretación de preguntas, porque es importante que entiendan. Acuérdense siempre también a subrayar lo importante. Entonces, ustedes les van a dar una pregunta ahí, estos son 8 ejercicios, y tienen 3 alternativas, solamente 3, ¿ya? Y van a marcar la que ustedes crean que es la acción que requiere la pregunta. En la alternativa A, como dice derivar información, ahí se cumple la habilidad de inferir globalmente. En la alternativa B, como dice evaluar aspectos formales y de contenido, ahí se cumple la habilidad de evaluar, pero especialmente la forma. Todo el aspecto formal en que fue hecho el texto. Y en la alternativa C, como dice considerar lo planteado en el texto, ¿cierto? Para evaluar la validez del juicio, ahí también la habilidad es evaluar, pero más el contenido. Por eso dice lo planteado, la información, el fondo del texto. ¿Ya? Entonces ustedes van a leer atentamente y van a ver cuál de las 3 acciones es la correcta según la pregunta. Vamos haciendo la número 1. ¿Cuál es la número 1? Niños, La A. no es la A, La B. tampoco es la B. Es la C. Miren, toda la Ay, parafernalia, ¿ah? Está Toda la entre explica- la A y la C. en la LC, toda la explicación que les di y no me entendieron. A ver, la visión sobre el caballo que manifiesta el emisor puede ser calificada como. Aquí la palabra importante es calificada, ¿ya? Y ahí, al decir calificar, yo me doy cuenta que me piden la habilidad de evaluar, debo evaluar. ¿Y por qué la sé? Porque aquí no está preguntando el aspecto formal, cómo fue hecho el texto, qué problema tiene el texto, sino que al decir la visión que tiene el emisor sobre el caballo, ahí me están preguntando que yo evalúe lo que plantea el texto. Tampoco me sirve la A, porque no me estaban diciendo que yo infiera. ¿Ya? La A dice derivar información, ahí me piden que yo infiera algo, y tampoco me pedían eso. ¿Ya? Llama atención para las que tengan buena la 2. 1, casa, vamos a la 2.
¿Estamos listos con la 2? Puede ser. ¿Cuál es? La A. Muy bien, con seguridad la A. ¿Cuál es la palabra importante que usted subrayó ahí? No, no existe. Como que no existe, yo la veo aquí clarito. ¿Cuál es la palabra? Yo tampoco como la pensé, pero es deduce. Deduce, exactamente. Acuérdate que deducir es inferir, colegir, concluir. Ahora, de la lectura se deduce que una vez que compró el regalo la protagonista, seguramente no lo dice claramente, pero si yo considero lo que dice el texto, puedo derivar información. ¿Se acuerdan que la inferencia no lo dice con todas sus letras? Pero yo lo derivo, lo concluyo de lo que sí dice el texto. ¿Ya? 2-2. Vamos a la 3. ¿Cuál es la 3? La B. No escuché a alguien lo dijo, pero muy bajito. Yo. La B. No. La A. Ah. Fíjate, Javi, ahí hay una palabra importante. Dice se infiere. De la lectura anterior, o sea, sería inferencia global, se infiere que el carácter fantástico está determinado tanto. Entonces, seguramente no lo dice con todas sus letras, pero yo lo puedo derivar de la información que ahí sí dice. ¿Ya? Vamos a la 4. Tôi không bắt được, thật sự không biết. Mua ghê có. ¿Cuál es la 4? La B. La B. Muy bien, esto lo entendieron súper bien. Se dan cuenta que si dice en relación con la forma, esa palabra importante, que está escrito el texto, ¿cuál de las siguientes características dificulta su comprensión? Entonces aquí es evaluar, pero especialmente evaluar el aspecto formal. A lo mejor el texto, ¿cierto? Dificulta que sus palabras son difíciles. A lo mejor la redacción del texto no es muy buena, etc. Ahí yo voy a estar evaluando el aspecto formal, la forma, cómo fue hecho el texto. ¿Ya? 4 barras. Nos vamos a las 5. nhà tàu mà mua đồ sao khói muộn ôi số lượng mấy chị nghe muộn kia nghe muộn sao khói muộn tại không thấy ngay cái sống hạt của có người nhà tàu mà mua đồ nhà làm coi à ¿Cuál es la correcta?
correcta es la 5. 这个要你给你。 我给他讲靠后。 La C. ，You count。 Muy bien. ¿Alguien pensó en la A o dudó con la A? Yo, Ya. Sí, hay que tener cuidado. ¿Saben por qué? Porque seguramente los que dudaron o pusieron la A marcaron más se desprende, ¿cierto? Pensaron más en esa palabra. Pero aquí, de acuerdo con lo leído, se desprende que la invención imposible es observada. Aquí la palabra importante era observada. ¿Cómo? Entonces aquí lo que prima es evaluar lo que plantea el texto, lo que dice, la información que da el texto. ¿Ya? Vamos con la 6. ¿Qué pusimos en la 6? la A. Muy bien. Y ahí la palabrita importante es Infiere. se infiere, claramente. Seguramente, ¿cierto? De la lectura, inferencia global, total, que el acto de responder cartas por parte del empleado es, no lo dice con todas sus letras, sino que yo lo voy a derivar de lo que sí dice el texto. Nos vamos a la número 7. ¿Qué pusimos la 7? La C. Muy bien. Y fíjate que aquí es importante porque hay otra habilidad que tenemos que usar primero. ¿Qué relación? Primero relaciono entre el conejo tanto, lo entiendo ambos, hago la relación, la síntesis, y de ahí, ¿cierto? Me piden que yo evalúe, ¿ya? Evaluar, como dice ahí en ambos casos, el conejo se muestra como un C, entonces eso lo tengo que sacar de la información de lo que plantea el texto, ¿ya? Y la última, la número 8. ¿Cuál es la 8? La B. Muy bien. Esa la entendieron súper bien. Esta la practicamos harto en la guía anterior. Yo también las pregunto mucho últimamente. Claro, porque dice, respecto a la ejecución del baile, ¿qué información es pertinente agregar al texto para complementar su comprensión? Ahí está apuntando claramente al aspecto formal. Yo eso es lo que me piden que evalúe, la forma, cómo está hecho. A lo mejor hay algo que si uno agrega en el texto mismo, a lo mejor algún dibujito incluso, alguna, como es de baile, algún
podría ser esquema, algo así, va a hacer que sea mucho más fácil de entender. ¿Ya? ¿Quién tuvo las 8 buenas? Yo. Muy bien. ¿Una mala? Yo. Ya, una mala nomás le aguanto porque podía ser esa que decía se desprende y ahí muchos se fueron por el lado de inferir. Primer texto que vamos a leer hoy día. Esta guía tiene hartos textos, son 5 textos, entonces hoy día vamos a empezar leyendo el primero. Este texto es muy fácil de abordar y tiene solamente 2 palabritas en todo el texto, así que es bastante fácil. La primera palabra que les quiero dar está en la línea 1, 2, 3, 4. Quinta línea, párrafo 2, palmariamente. Quinta línea, párrafo 2, palmariamente. Esa les quiero dar. Anoten ahí. Palmariamente significa claramente, manifiestamente. Claramente, manifiestamente. Empezamos a ¿Qué leer. palabra, señor? Perdón, palmariamente, quinta línea, párrafo 2. Ah, ya. Quinta línea, párrafo 2, palmariamente, claramente, manifiestamente. Atentamente vamos leyendo. ¿Estamos listos? ¿Todavía no? ¿Ahora sí? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Todos y todas? Y la última parte, porque este texto era cortito, aquí también tengo una sola palabra. En la segunda línea del párrafo 4 quiero darle burdos. Anoten ahí. Segunda línea, párrafo 4, burdo significa tosco, vasto, grosero. Tosco, vasto, grosero. ¿Ya? Un alcance vasto con B larga, por si acaso, porque vasto con V o con B corta significa extenso, dilatado. ¿Ya? Así que ahí es el vasto con B larga. Vamos leyendo la última parte del texto.
¿Estamos listos? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, van a leer atentamente, van a contestar, pero además me van a decir la habilidad. Acuérdense que son todas habilidades nomás. Inferir globalmente o evaluar. Y evaluar puede ser la información, lo planteado, o evaluar el aspecto formal. Vamos haciendo la número 1. ¿Qué pusimos en la 1? La. Muy bien. Yo no les quise definir algoritmos, si no iba a ser muy fácil, ¿ya? Tampoco, la idea es que yo le defina todo para hacerlo más fácil, ¿ya? Entonces, por eso no se los definí de adrede. Ahora, fíjate, algoritmo significa literalmente, significa varias cosas, pero yo les voy a decir la que a mí me sirve más. Método en las fórmulas de cálculo. Método en las fórmulas de cálculo. ¿Qué es una fórmula? Medio práctico propuesto para resolver algo. Medio práctico propuesto para resolver algo. Entonces, aquí, ¿a qué apunta? ¿A qué se refiere? A que es un método, un modo de proceder. Por eso era la A. Cuidado con números, fíjate que no indica cantidad de algo, ¿ya? ¿Y cuál sería aquí mi habilidad que me están midiendo? Evaluar. Evaluar. Muy bien. Número 1, algo, evaluar. Vamos a la 2. ¿Qué pusimos en la 2? La C. No te escuché bien, Felipe. La C. Fíjate que no. Yo puse la A. Muy bien, miren. La C no está mala. Hay que tener cuidado con la C porque es un súper buen distractor. La C no está mala, está incompleta. Miren, ¿por qué más? ¿Y cuál sería aquí mi habilidad? Evaluar. Evaluar, muy bien, pero evaluar el aspecto formal. Este es un texto de un medio masivo, ¿cierto? Elmercurio.com. Entonces me preguntan, en cuanto a la forma que está hecho el texto, ¿cierto? ¿Qué podría dificultar la lectura de esta columna? Que lo puede leer cualquier persona. ¿Por qué es más exacta la A?
Dice el empleo de referencias intertextuales literarias para plantear sus argumentos. Claro, acuérdense que lo intertextual es cuando yo aludo a otro texto. Entonces, aquí hace referencias literarias, menciona autores, menciona novelas, etcétera, para plantear sus argumentos. Eso el común de la gente puede que no lo maneje. No es obligación que uno tenga que leer cierta cantidad de libros, que conozca cierta cantidad de autores, etcétera. Entonces, esa referencia podría ser difícil para alguien que no maneje esa información. Ahora, ¿por qué la C? La C está incompleta, porque a la C faltó Orwell. Ya, solamente menciona 2 autores, pero en el párrafo 3 hay otro. Entonces está incompleta. Yo al decir referencias intertextuales literarias, abarco todo lo que menciona y no necesariamente todo el mundo va a conocer. ¿Ya? 2, árbol, evaluar. Vamos a la 3. ¿Cuál es la correcta en la 3? La D. La D. ¿Cuál sería mi habilidad? Inferir. Muy bien, ya. Aquí igual podrían haberse equivocado. ¿Dónde dice inferir? No lo dice, ¿cierto? Dice de hecho afirmar. Tiene más la estructura de una pregunta textual, pero la verdad que eso no lo dice con todas sus letras. Por eso yo les puse el párrafo 1 y el párrafo 5. Yo de ahí puedo derivar que existen formas de manipulación que atentan contra el principio de libertad. Claro, porque dice ahí, somos el conejillo de India. Ellos saben dónde estamos, saben todo sobre nosotros. Entonces, de los medios, de las redes sociales, de esta sociedad de control, yo puedo derivar que se manipula o que se atenta contra la libertad de todos nosotros. ¿Ya? 3 dado, inferior. Vamos a la 4. ¿Cuál es la 4? La B. Muy bien. ¿Habilidad? ¿Qué habilidad me miden acá? ¿Podría ser evaluar? Evaluar, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que también aquí, si somos estrictos en las 2 que tenemos, evaluar e inferir, ya, evaluar. Pero aquí también hay un poquito de interpretar. ¿Te acuerdas cuando decíamos, ya me dan una oración, una frase textual,
y dice, ¿qué quiere expresar? ¿Ya? Evaluar, pero también hay un poquito de interpretar. ¿Por qué he perdido las antiguas certezas? Porque yo tengo que leer atentamente lo que dice, todo es más ambiguo y líquido. ¿Qué es ambiguo? Incierto, dudoso. Por eso tampoco se las definí, para no hacerlo tan fácil. Y líquido aquí, líquido tiene muchas funciones, pero ¿qué significa líquido acá? Poco cohesionado. Entonces, de aquí yo puedo evaluar, ¿cierto? Que lo que quiere decir que como todo es más ambiguo, más incierto, más dudoso, se han perdido las antiguas certezas, se han perdido las seguridades antiguas. Cuidado si alguien pensó la E. Ya, no puede ser que se haya perdido el significado porque para hablar de significado tendría que haber dicho la palabra sentido, o cierto concepto por último, pero la verdad que no sale esa, sale ambiguo. ¿Ya? 4 barcos, evaluar. Vamos a las 5. ¿Cuál es la 5? Entre 2. Entre 2 está. Sí. Lea bien la pregunta y se va a decidir bien. La E. ¿Cuánto dijo, perdón? E. Muy bien. ¿Ya? Fíjate que, ¿por qué era tan importante leer bien? ¿Ya? ¿Cuál es la habilidad primero? Evaluar. Evaluar, exactamente. En el último párrafo del fragmento leído, el emisor valora principalmente. Estrictamente, casi todas las frases que están ahí las dice. La veracidad, eso lo dice, lo mencionó una vez. Casi todo. De hecho, la única que creo que no menciona es la C. El escapismo, creo que eso no lo menciona. Pero todas las otras salen de alguna manera. Dícete, pero tú te puedes escapar, claro. Lo menciona, pero no con, tal como dice ahí, ¿ya? Entonces, pero dice principalmente. Entonces, por eso tenemos que ver, dice, para ser libres de verdad hay que estar más despiertos que nunca, taparse los oídos. Entonces, ahí está la actitud crítica de no aceptar todo lo que nos dicen. Y el autoconocimiento, cuando dice estudiarse mucho a sí mismo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que más valora o lo que estima de mayor manera es la E. Insisto, la otra las menciones, ¿verdad? Menciona la sociedad de la transparencia, menciona la sociedad de control, eso lo dice, ¿ya? Pero principalmente yo diría la E. ¿Profe? Dígame. ¿Por qué no la A? Lo que pasa es que yo puse la E inmediatamente cuando lo leí, luego cuando dijo que leyéramos bien la pregunta, dudé con la A, pero yo ya tenía puesto la E. Yo pensaba que estabais dudando con la B. No. Lo que pasa es que es verdad, menciona, dice, veracidad significa que dice siempre la verdad, ¿ya? Y dice estudiarse mucho a sí mismo, como dice el autor, sin condescendencia, pero no lo valora. Suponte, cuando yo valoro algo, como que lo tengo que mencionar más de una vez, ya darle más importancia. Lo dice, sí, lo dice una vez, pero dice que lo coloca como ejemplo. Hay que estudiarse a sí mismo, como lo hace ese caballero. Pero no dice que veracidad, insisto, significa que siempre dice la verdad. No lo lleva por el lado de lo que él dice es verdad, es correcto, sino que lo menciona a modo de ejemplo. Hay que hacer lo que hace este caballero, estudiarse el autoconocimiento.
¿Ya? Quedó súper claro, profe. Ahora nos vamos a la número 6, atentamente. ¿Cuál es la 6? La A. La Muy bien. ¿Cuál sería mi habilidad? Intuitive. Sí, aquí hay un poquito de ambas, diría yo, ¿cierto? Porque muchos la dan como evaluar porque nos sale, se infiere o se deduce, pero yo siento que hay un poco de inferencia también. No lo dice con todas sus letras, sino que yo lo tengo que derivar de ahí, ¿ya? Ahora, ¿qué es la privacidad? Es el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Entonces, en el fondo, cuando dice, están ahora, están ahí, eres un conejillo, etcétera, etcétera, crees que estás libre, pero no está. Claro, es como que entran en nuestra intimidad. Esa es la parte privada, ¿ya? La intimidad no hay. Árbol. Vamos a la 100. Profe, Dígame. ¿cuál era creo que era la anterior, la de Google? Es que se me cayó el internet. Ah, sí, se la digo. La número... La 6 tiene que ser la de la privacidad. ¿Sí? Sí, era la A. Ah, ya, ok. Sí, la 6, árbol. Gracias, profe. ¿Estamos listos con la 7? Todavía no, profe. No, yo no. Un minutito.